Para mí es un gusto poder predicar en esta casa, ¿sí sabe? Es un privilegio también hacerlo. Salmo 27. Este es un salmo archimega conocido. Este es un salmo que las personas que han crecido en un ambiente pentecostal consideran que es un texto de protección, entonces lo dejan abierto así en el Salmo 27 en la casa. Porque como es un salmo de protección, nos va a proteger toda la casa. El Salmo 27 es un texto que muchos de ustedes se pueden saber casi que de memoria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué más dice? ¿De quién temeré? Luego dice, Jehová es ¿qué? La fortaleza de mi vida. ¿De qué? La pregunta es, ¿usted tiene miedo? Pero si acaba de decir que Jehová es la fortaleza de su vida. Entonces, bueno, son cosas como esas, ¿sabe? El Salmo 27 tiende a ser un texto muy conocido, al igual que el texto que predicó nuestro hermano Leo hace 8 días, el Salmo 23, donde es muy difícil predicarlos. Porque ya las personas que se sientan a escuchar dicen, yo ya me lo sé. Yo ya me sé ese texto. Bueno, oramos al Señor porque en esta mañana sea el Señor hablando a su iglesia por medio de su palabra y que sea su Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón por medio de este texto, del Salmo 27. Un salmo conocido, sí. Un salmo que tal vez no sabemos de memoria. Mi esposa creo que se lo sabe desde que tiene 10 años. Fue el primer texto que le enseñó a mis hijos. Usted le pregunta a Benjamín y ya casi que se lo recita todo. Porque todas las noches mi esposa le decía, Jehová es mi luz y mi salvación. Pero que en esta mañana el Espíritu Santo nos hable realmente por medio de su palabra y nos ayude con este texto que es muy importante. Quiero que lo leamos. Son 14 textos, 14 versos. Tal vez el sermón hoy lo vamos a centrar en los primeros 3 versos, pero quiero que leamos todo el texto. Tiene un título, Jehová es mi luz y mi salvación. Pero note que este texto no tiene ocasión como los otros salmos, donde dice que como el contexto en el cual se está escribiendo, este texto no lo tiene, nos da el autor, Salmo de David. Entonces es difícil nosotros decir, mire, ese texto se escribió mientras estaba pasando esto o aquello, porque el texto no nos lo dice. Por descarte, y más adelante les iré mostrando, hay algunas cosas que sí podemos tener en cuenta. Lo primero que dice es, Jehová es mi luz y mi salvación. Luego hace la pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, note, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es hermoso, ¿no le parece a usted? Solo piense en esto antes de continuar la lectura. David, ¿dónde vivía? De ahí era un rey. ¿En dónde? Pero él dice que demanda de Dios no vivir en el palacio, sino estar en la casa del Señor. Eso denota mucho del corazón de David. ¿Cuáles eran sus lujos? ¿Cuánto amaba su comodidad? Tal vez poco, porque para él era más importante contemplar la hermosura de Jehová. Ahora, esta figura es importante porque en el Antiguo Testamento se entiende que Dios solo está en el templo. Él quiere estar en el templo, quiere disfrutar de quién es Dios.
nos va diciendo a nosotros la diferencia entre un corazón que quiere agradar a Dios y un corazón que solo quiere agradarse a sí mismo. Pero mire esto. Verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día, ¿cuál día? Si lo puede, subráyelo en su Biblia, tranquilo, si la marca mejor. ¿En qué día? En el día del mal. Esta es una idea que corre a través de la Escritura, tanto lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Juan, Cristo mismo lo dice. Hay un día difícil, hay un día malo. Pero mi esperanza, como lo dice David, es que en ese día estaré guardado en Dios. No podemos tener en la mente y en el corazón, bueno, está la introducción al sermón. Esa mentira que todo es perfecto, que en todo nos irá bien, que no habrán días difíciles. No, hermano, bienvenido al Evangelio, y el Evangelio implica momentos difíciles. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos escondidos en Cristo. Me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Me qué? Ocultará, note esa palabra. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora hay un quiebre del verso 7 en adelante. Note esto. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Pareciera que fuera otra persona la que escribe, ¿verdad? No apartes con ira a tu siervo. Pero como si versos anteriores dice que Dios lo va a esconder en su morada, pero ahora lo está apartando. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Este verso no está enseñando el abandono de los padres a los hijos, como algunos quieren hacerlo ver. Simplemente es una comparación de gran exclamación, que aunque mi padre me dejare, Dios no. ¿Ok? Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Tremendo texto, ¿no le parece a usted? Este texto, algunos eruditos dicen que son dos salmos, uno que va del verso 1 al verso 6 y otro que va del verso 7 al verso 14, que eran dos salmos y que con el tiempo se unieron. Yo no creo eso. Yo creo que David tuvo un muy buen día, que comenzó narrándolo del verso 1 al verso 6, y luego tuvo un muy mal día, que lo narró del verso 7 al verso 14. ¿No le ha pasado a usted? Que usted tiene días donde está en el pículo, en la montaña de la fe, y desde ahí usted agradece a Dios por todo y todo es un milagro. Pero días después usted está sumido en el valle del dolor, donde pareciera que Dios no obra. Y junto con David usted podría decir esto: no apartes con ira a tu siervo, donde nosotros consideramos en esos momentos de dificultad que Dios no está escuchando. Bueno, David es un hombre como usted y como yo. Y más allá de que sean dos textos diferentes, son un mismo texto en medio de dos situaciones diferentes. Vemos a David en las primeras partes del capítulo 27, primeros versos, diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero cierra diciendo en el verso 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
y hace una nota. Sí. Como recordándose a él mismo, sí, él no solo me guarda, tengo que esperar en él. Recordándose a sí mismo su debilidad. Debilidad que en los primeros versos pareciera que no existe porque pareciera un superhombre, ¿no? Fuerte en el Señor. ¿Cuál es el punto de todo esto? Nosotros, hermano, usted y yo, somos volubles. Cambiamos. Nosotros no somos Cristo, que es inmutable. Y esa es la gran bendición del Evangelio. Tenemos a un Dios inmutable en sus promesas, en su palabra, en su ser, que bendice personas como usted y como yo, que somos cambiables. Esa es una gran bendición. Y eso debería servir a nuestro corazón como un ungüento que nos sana. Porque a veces nosotros mismos exigimos perfección que ni Dios mismo exige de nosotros. Tenemos momentos difíciles. Aquí dice, me esconderá en el día del mal. Hay días duros donde, como cualquier ser humano, entramos en desesperación, en angustia. Momentos duros. Lloramos. Dios lo sabe. Y Dios es tan bueno que en medio de todo esto, Él sigue amándonos, sigue sosteniéndonos de su diestra. Este salmo tiene esos picos y contrapicos emocionales. Hoy quiero centrarme en el pico más alto y es la valentía o el coraje de David. Y lo vamos a ver del verso 1 al verso 3. Si el Señor los permite, el próximo domingo tocaremos el resto del texto. ¿Por qué lo dice así? Siguiendo, tengo que decirlo y voy a hacer la cuña. Siguiendo una apreciación de mi esposa. La última vez que prediqué, ¿se acuerda cuál fue el salmo que prediqué? ¿El qué? 19, ¿verdad? No, el 19. Ella no vino ese día, ¿sí ve? Ya la pillamos. Y en ese salmo, finalizando los textos, tuvimos que correr un poco. No solo mi esposa, alguien más, algunas personas me dijeron, no, pastor, es mejor tomarse un poco más de tiempo y tratar de ver todo el texto. Siguiendo ese consejo, el cual es saludable, quiero tomar estos 3 primeros versos del capítulo 27 de los Salmos y ver el coraje de David. ¿Sabe? Este sermón no tiene sino un solo punto, o sea que es bien largo, ¿ok? Es el coraje de David, su valentía, que es lo que vemos reflejado aquí en estos primeros versos. Pero la Biblia, en su contexto general, nos invita a nosotros como creyentes, nos insta a vivir de manera valiente. Se lo puede leer en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, dice el apóstol, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Nos está llamando a no temer frente a la resistencia del mundo. Valentía. Luego el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16, también dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. También es una invitación a la valentía, a permanecer firmes en el Señor en medio de cualquier circunstancia. ¿Sabe? David en estos versos nos va a decir la fuente de su coraje. Pero también identifica varias cosas, no solo quién es la fuente de su valentía, la cual lo vemos claramente, Jehová, sino también encuentra la fuente de su temor. De manera que es más claro para él al encontrar el temor, saber cómo lo va a vencer en el Señor. Estos son días difíciles, no sé si usted lo ha vivido. Días de mucha angustia, días de temor, de incertidumbre. ¿Debido a qué? A situaciones que se salen de nuestro control, como una pandemia que hace ya 2 años vamos a cumplir
nos está azotando. Hemos perdido no solo personas, miembros de nuestra casa, personas cercanas a nuestro corazón, sino también se ha perdido trabajo. Hace poco hablaba con alguien y me decía que las condiciones laborales donde él está son otras. Y ahora trabajar es más difícil. Y recibir el pago de ese trabajo es más difícil aún. Y eso genera en nosotros lo contrario a la valentía. Y es precisamente el temor. Y comenzamos leyendo el texto y como muchos lo dijeron de memoria, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y suena más a una pregunta retórica que no tiene contestación. Pero la pregunta en esta mañana para entender la valentía es, ¿a qué le temes? Y creo que ahí caben muchas cosas. Le quiero recordar que el modelo cristiano es un modelo de valentía, que aunque hay días malos, aunque hay circunstancias difíciles, permanecemos en el camino del Señor. Aunque tengamos escasez de algunas cosas o de muchas cosas, somos valientes en tomar el reino de los cielos y vivir en él. El texto nos empieza con estas dos preguntas. Hace dos aseveraciones. Esto es lo que le llaman el paralelismo hebreo y es de dos maneras diferentes decir lo mismo. Y él lo empieza en el verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. De dos maneras diferentes está diciendo que su fuente de protección, ¿quién es? Dios. Pero luego hace dos preguntas. ¿De quién temeré? ¿Y de quién he de atemorizarme? Bueno, quiero que pensemos en algo. Antes de pensar en la valentía, necesitamos pensar en el temor, que es lo contrario. Y la pregunta es, ¿a qué le temes? Bueno, David lo deja claro. David dice, ¿a quién le teme? Mire el verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Los identifica, ¿verdad? ¿Para qué se juntaron? Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Usted y yo no creo que tengamos ese tipo de enemigos que quieran deleitarse despellejando nuestra piel. David los tenía. David es un hombre que conoce la persecución de primera mano. La persecución en él comenzó con Saúl. Luego los filisteos, ¿recuerda eso? Y los últimos años de su vida fue su propio hijo Absalón quien lo persiguió. Terrible. David sabe lo que es huir. David sí sabe lo que es el día malo. Porque piense usted que un hijo suyo quiera matarlo para quitarle lo que usted tiene. Bueno, pues ese fue el fin de David. Su hijo lo buscaba para matarlo. David, cuando escribe acerca del temor y la valentía, él ha vivido esta condición. Pero ahora no solo identifica la fuente de su valentía, la cual es Jehová, que miraremos más adelante, sino que identifica la fuente de su temor. Y utiliza dos palabras. ¿De quién temeré? Es el mismo verbo conjugado de manera diferente. ¿De quién temeré? ¿O de quién he de atemorizarme? Note que uno está en presente y el otro está en futuro. El atemorizarme es un verbo conjugado en algo que se llama futuro reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no ha pasado, pero él está pensando en qué pasará. Y utiliza estos dos términos para que tengamos en claro algo. Es que el temor funciona hoy, pero también tiene consecuencias en el futuro. Lo primero que él dice es, ¿de quién temeré aquí? En este momento. Y quiero que piense en eso usted. ¿A qué le tiene miedo hoy?
Porque eso que le tiene miedo a usted es lo que le limita para hacer cosas nuevas. A eso que le tiene miedo a usted hoy es lo que lo paraliza para continuar una vida de fe activa. Algunos le tienen miedo al fracaso, otros a la burla. Otros le tienen miedo tan siquiera a sacar al perro, como hablábamos con alguien hace unos días. No, yo salgo con el perro y siento que todo el mundo se le va a tirar con un temor constante. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré hoy? Pero no solo esto, sino que luego dice, ¿de quién he de atemorizarme? Hacia adelante. Y hay personas que están hoy presas de un temor por el futuro. Y ese temor por el futuro se llama ansiedad y atrapó su mente, atrapó su corazón. ¿Y mañana qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a vivir mañana? Olvidando ciertamente que la fortaleza de nuestros días, hoy, mañana o en el futuro, sigue siendo Dios. Pero estamos atrapados en esos dos pensamientos. Uno, aquí y en el ahora. El miedo a ir a la empresa porque las personas que están allí son difíciles y ay no, yo no quiero chocarme y con temor tan siquiera hablar. Pero también el temor hacia el futuro y qué va a ser de mí mañana. ¿Qué va a pasar con nosotros? Quiero que recuerde que el cristiano no es poseído por el infierno. Amén. El infierno no puede poseerlo, pero sí puede detenerlo. Y el temor sigue siendo una herramienta infernal muy vieja, pero altamente efectiva. Si su vida no ha crecido, si su evangelio usted considera que sigue siendo, perdóneme la expresión, pero mediocre, no porque el evangelio lo sea, sino porque usted no lo ha entendido ni lo vive a plenitud, mucho de esto es porque usted vive en temor. Llenos de una cantidad de miedos que a veces ni siquiera son nuestros, infundados por papá y mamá. Ese cuento de no salgas a medianoche porque se te mete un chiflón. ¿Qué es un chiflón? No coja al niño así que lo va a descuajar. Cosas como estas, ¿no? O un bebé recién nacido que le dan la cucharadita de jugo de frijol, el zumo del frijol, para curarle el estómago. Porque nació enfermo, será. A esto me quiero referir en esta mañana. Cuando la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas, implica en todas las dimensiones del creyente. En su forma de pensar, en su forma de amar, en la percepción que tiene de la vida. Todo es diferente. Y muchos de nosotros sigue preso de temores que le hacen mucho daño, que muchos de estos son heredados. Bueno, quiero tocar con usted una lista de unas posibles fuentes de temor. Si usted se siente identificado con uno de ellos, pues márquelo y oraremos al Señor porque usted pueda huir de eso. Así como David tiene una fuente y son sus enemigos y los llama de 3 diferentes maneras: malignos, angustiadores y enemigos. 3 maneras diferentes para referirse a los mismos. Dentro de esta lista que quiero enumerar con usted, la primera es el temor a morir. Es extraño que el pueblo que anhela el cielo no se quiera morir. ¿Cómo iremos al cielo entonces? Es un poco extraño que nosotros que decimos que deseamos la nueva Jerusalén, calles de oro, ríos de cristal, lo cual así lo dice la Escritura, que hay una adoración continua, que los ángeles están adorando a nuestro Dios y nuestro anhelo debería ser estar allá. Cuando nos hablan de la muerte, sentimos un pánico paralizante.
Un miedo constante. Y si yo me muero, ¿qué va a ser de mí? Será lo mejor para nosotros. Lo mejor que nos puede pasar es eso, ¿no le parece a usted? La razón por la cual tenemos miedo a morir no es por a dónde vamos a llegar, porque sabemos que estaremos en brazos de Cristo. Es por no saber lo que pasará con lo que se queda aquí. Ese es el problema. No es porque vayamos delante de Cristo, porque creo que todos nosotros, adentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo nos insta a desear estar con Cristo. Pero ¿y lo que se queda aquí? ¿Y mis hijos? Y en casos extremos, mi casa, mi carro, la cuenta. El miedo no es a dónde iré. El miedo es lo que voy a dejar. Y hermano, quiero en esta mañana realmente ir a su corazón. Si usted tiene ese miedo, si ese temor es constante en usted, tal vez no ha entendido usted la soberanía de nuestro Dios. Él lo gobierna todo. Y que usted esté o no esté, realmente no hace la diferencia. Él es el Señor de la creación. Pero ese temor se ha hecho mucho más latente hoy, porque como nunca antes en la historia de nuestras vidas, la muerte nos ha respirado muy cercano. Entonces ahora estamos un poco más angustiados, tanto que algunas personas se me han acercado a decirme que están dispuestas en este tiempo a organizar sus cosas, dejar el testimonio hecho, el testamento hecho. Yo no tengo esa preocupación, ¿sabe? Yo no tengo que dejar un montón de libros que ninguno de ustedes se le dará, no, mentira. Pero, ¿a qué lo quiero llevar en esta mañana? Lo primero es que usted identifique cuál es la fuente de su temor. Y yo tengo esta lista aquí, pueden ser otras cosas, pero la lista la encabeza la muerte, el pánico a morir, pero no porque al lugar donde lleguemos sea incierto, porque la Escritura dice que llegaremos al cielo por la obra de Cristo, sino por lo que se nos queda aquí. Eso es lo que no queremos dejar. Y en últimas, ¿de qué nos sirve? Ahora bien, hay otro miedo también muy común, y es el miedo a la enfermedad. Y ahí es complicado, hermano, porque no es solo el miedo al COVID, ¿verdad? Yo conozco hermanos que le sale una bolita aquí en el codo y ya eso es cáncer. Por alguna razón corrieron y se agitaron y me está dando un infarto. Me está doliendo la cabeza. No, eso puede ser un tumor que tengo ahí. Y todo el tiempo están presos del temor. Y cuando uno se sienta a preguntar, oye, pero ¿por qué consideras esto? Es que mi tía murió de diabetes. Mi papá le dio un infarto. A mi tía de no sé dónde le dio cáncer. ¿Y qué garantiza que usted esté ahí? Pero como le cuento, el temor sigue siendo una herramienta muy vieja, una herramienta infernal, muy vieja, pero muy buena para ese reino. Y mantiene el corazón de las personas atrapados a una incertidumbre de mañana me voy a enfermar. No, pastor, es que yo sé que yo me mojo y eso me da unas gripas de 8 días en cama. Todo el tiempo en temor, todo el tiempo viviendo prisionero de una condición por la que Cristo pagó para que fuésemos libres. Más allá de la enfermedad, el temor. En Cristo somos verdaderamente libres. Amén. Verdaderamente libres. El temor al dolor o al sufrimiento.
Y esta es otra que también es bien común. Ninguno de nosotros quiere sufrir, pero es parte del evangelio. Ninguno de nosotros quiere perder su comodidad, pero puede perderla. Y aquí hay una condición muy seria, y es que se trabaja mucho y se guarda para no volver a sufrir escasez, como si la garantía de no repetir una situación difícil en la vida sea lo que yo puedo suplir. Cuando la garantía de no pasar nuevamente por situaciones difíciles es la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Pero estamos engañados. Y muchos de nosotros dicen, es que estoy ahorrando para construirle un futuro a mis hijos. El mejor futuro que pudiéramos construirle a nuestros hijos es que sus corazones estén en Cristo Jesús. Pero estamos llenos de temor del día de mañana. Y si mañana no tengo para comer, entonces tengo que estar guardando. Y no importa si hoy tengo que trabajar de las 24 horas 19. Lo importante es tener para el día de mañana. Yo le aseguro que usted se puede morir mañana y de nada sirvió lo que guardó. Pero es que con ese temor constante, ¿a qué va a ser de mí? Hay otro más. El miedo a la soledad. Hoy los más jóvenes no sufren de eso, ¿sabe? Porque estamos viviendo en una sociedad extraña, donde usted entra a las redes sociales de alguno de estos muchachos y tienen 50,000 amigos. No conoce a ninguno, pero todos son sus amigos. Es una cosa extraña. Nosotros no fuimos así. Nosotros todavía salíamos a la calle y jugábamos trompo, fútbol o lo que fuera y teníamos una red de amigos, ¿verdad? A mi casa llegaba un amigo que se llamaba John, así con los mocos y con la pelota. Señora Ligia, deja salir a Martín. Y creo que muchos de ustedes vivieron eso. Eso ya no se ve. Lastimosamente esa unión se perdió. Por lo tanto, ese temor, los muchachos ya no tienen el temor de estar en soledad, ellos desean estar solos. Porque entre más solos, mejor. Pero nosotros no somos de ese corte. Muchos de nosotros tienen pánico a llegar a su vejez solo. ¿Y eso qué implica? Que en el camino yo me aferro de lo que sea, como sea, lo importante es llegar acompañado. No importa cuál sea la condición, no importa si yo soy cristiano y él es mahometano. Lo importante es que me acompañe. No importa si yo tengo que de vez en cuando sacar unos chelines ahí, unos pesos para pagar su compañía. Es un trámite financiero. Ahora, que esto lo haga el mundo, querido hermano, el mundo obra así. Pero nosotros, como creyentes, padres rogándole a sus hijos, inmiscuidos en matrimonios ajenos, con tal de que sus hijos no se vayan. Padres que les han quitado la responsabilidad a sus hijos o a sus hijas, padres creyentes, con tal que no abandonen el hogar. ¿Por qué? Temor a la soledad. Olvidando ciertamente que, como dice el salmista, hasta las canas Jehová estará con nosotros. Esto es tremendo, hermano. Porque del otro lado está la generación que estamos levantando. Y es una generación asocial. Una generación que ya ni siquiera de sus padres depende. Bueno, es un buen reto, hermano, enseñarle las relaciones y la necesidad de ellas a sus hijos. Otro más. El miedo al ridículo. Conste que estoy tratando de darle una lista de temores en los que usted puede identificarse.
El miedo al ridículo, el temor al ridículo, al hacer el ridículo. ¿Cuántas veces usted no habla por eso? Hay una reunión y le piden su opinión y usted dice, no, no tengo ninguna. Por temor a que sus palabras tal vez sean sacadas de contexto. El temor al ridículo está haciendo que hoy nuestros jóvenes quieran vivir como el mundo vive para no ser rechazados por ellos. El temor al ridículo hace que nuestros hijos caigan en una trampa satánica muy vieja y es negar a nuestro Dios, con tal que el mundo les acepte. Entonces, más allá de nosotros entrar al choque con ellos, pero ¿cómo se te ocurre? Necesitamos enseñar a nuestros hijos valentía. Aun cuando se burlen de nosotros, persistimos en la verdad de Dios. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a que el ridículo no determina quiénes somos. Y que tal vez se pueden burlar. Que también que alguna oportunidad le pueden decir, mira, ahí viene el hermanito, aleluya. Ay, el tonto. Pero Dios está con nosotros. Esto que le estoy diciendo, hermano, es muy serio. Y si usted se toma el tiempo para mirar el comportamiento de sus hijos, le estoy advirtiendo. Se va a dar cuenta que mucho de lo que ellos hacen es por miedo al ridículo. Terminan inmiscuidos en conversaciones que no deben tener, actitudes que no deben tener, simplemente por miedo a no ser burla. Es su obligación, como la mía, enseñar a nuestros hijos a permanecer firmes aún en medio de la burla. Es nuestra obligación. Y qué bueno que hoy están los adolescentes. Sin miedo. Nosotros no somos los payasos de Satanás. Nosotros somos los hijos de un Dios viviente, absolutamente poderoso, que guarda nuestra vida en todo tiempo. No podemos caer ahí, hermano. Usted no puede continuar una vida de silencio. Recuerde que a Cristo lo testificamos con palabras. Cuando hablen de Cristo y pisoteen la causa de nuestro Señor, tengamos la capacidad de responder. Y no por miedo al ridículo, quedarnos en silencio. Jamás, jamás quien obra en Cristo para su gloria hará el ridículo. Dios es bueno con nosotros. Quiero mostrarle otro miedo más. Le he hablado del temor a la muerte, temor a la enfermedad, el dolor o el sufrimiento, ¿verdad? La soledad, el ridículo y por último, el miedo al fracaso. ¿Cuántos somos presos de eso? De no empezar cosas nuevas en la vida porque yo estoy seguro que no termino. Hermano, cuando usted piensa de esa manera, usted está poniendo su confianza en lo que usted pueda hacer. Y mientras usted confíe en usted, le aseguro, siempre va a fracasar. Pero si su confianza está en Cristo Jesús, Señor y consumador de nuestra fe, es otro el futuro. El fracaso es parte de la vida. El fracaso también nos enseña nuestros propios errores. Y no por miedo a él debo dejar de avanzar. Siempre debo creer que el día de mañana es diferente. Que el día de mañana Dios puede sorprenderme. Que mañana las cosas pueden cambiar. Siempre debo seguir tan solo por la necesidad de saber qué pasará mañana. Pero no nos podemos detener. Y el fracaso sí que nos ha hecho daño de manera particular y también como iglesia. No es que eso ya lo intentamos y ya fallamos. Es mejor no hacerlo. No, pastor, usted no sabe la cantidad de cosas que yo he hecho con mi esposa y todavía sigue fallando. Sígalo haciendo.
Dios obra para bien. Le he dado una pequeña lista. Hay muchos más. El miedo a perder la comodidad. El miedo a quedarse sin trabajo. Y hacemos lo que sea con tal de mantenernos aferrados y atornillados a ese puesto. Muchos me lo han dicho en muchas ocasiones: pastor, es que si yo pierdo ese trabajo, no sé qué va a ser de mí. Qué terrible condición del corazón eso. Porque a nosotros nos define Cristo, no el trabajo que tenemos. Por lo tanto, esta es una pequeña lista y tal vez en ninguna de estas esté usted. Tal vez su temor sea otro. No sé, temor a que venga un alemán y quiera hacerla su esposa. La verdad es que necesitamos venir a Cristo. Y así como el texto nos muestra que David entiende cuál es la fuente de su valentía, David también entiende cuál es la fuente de su temor. ¿Cuál es el suyo? ¿A qué le teme? ¿De qué está preso hoy? ¿Cuál es el temor que no le permite avanzar? Pero David no solo se queda ahí, ¿sabe? David también ahora nos va a mostrar no solo la fuente de su temor, sino la fuente de su valentía. ¿La cual es quién? Mire lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Lo primero que quiero mostrarle aquí es precisamente esta primera línea: Jehová es mi luz. ¿Jehová es qué? Mi luz. Jehová es mi luz. La verdad es que cuando vamos a Juan, al capítulo 1, versos 5 y 9, Juan describe a Cristo como la luz, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento la única referencia que se hace de Dios como la luz es esta. No hay otra. David entiende que Dios es su luz. Pero segunda de Samuel, capítulo 21, verso 17, no creo que alcance a leerlo, se lo voy a leer, anote la cita. En segunda de Samuel 21, 17 se nos narra una historia, se nos narra que salen a la batalla David con sus valientes y la lucha está en el momento más aguerrido. Segunda de Samuel 21, 17. Y en ese momento se están dando durísimo, pero dice el texto que David se cansó. Parece que ya no es el mismo muchacho de antes, ya no tiene las mismas fuerzas, baja la espada y se cansa. Y hay un filisteo gigante que está allí y dice que tiene una espada nueva y la quiere estrenar con David. Si no es porque Abisaí, hijo de Sarbia, que es uno de sus valientes, se mete en la mitad, lo defiende, mata al gigante, hubiesen matado a David ahí. Pero note que en medio de esta circunstancia tan extrema, Abisaí dice lo siguiente. Dice más: Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Le están diciendo sus hombres a David, pero note cómo lo llaman: no sea que se apague la lámpara de Israel. Para la nación de Israel, David es la lámpara de Israel. Y para él, quien es la lámpara de Israel, Jehová es su luz y su salvación. Note esto tan impresionante. Y es que nos deja ver la dependencia tan marcada, tan profunda de David con el Señor. Si a nosotros nos llamaran la lámpara de Bogotá, no porque sea lámpara, sino porque ilumina, ¿no? Sí. Porque si no ahora dicen. La lámpara. No. ¿Por qué David es conocido como la lámpara de Israel? Porque hubo un grandioso tiempo, no solo de prosperidad económica, sino de iluminación espiritual. La nación lo reconocía a él como la lámpara de Israel.
No solo era el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, sino que era un hombre que daba iluminación y calor a toda una nación. Pero este hombre entiende que aunque él podría ser el más conocido, el más importante, depende de un Dios que es más grande que él. Hermanos, y aquí quiero hacer énfasis muy marcado. Con el paso de los años, nosotros como creyentes vamos dejando a un lado la dependencia por nuestro Dios. Y la invitación de Cristo sigue siendo la misma para nosotros hoy. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigue siendo igual para nosotros. Entre más pobre, más necesitado, más dependiente de Cristo, mayor será mi crecimiento en Él. Mayor se alejarán los temores de nuestro corazón. Pero queremos vencer, y aquí es importante cuando David llama a Dios como su luz. Porque para la mentalidad hebrea, todo lo que está en la oscuridad es de Satanás. Todo. Pero él está en la luz. ¿Que es quién? Dios. Es otro reino. De manera que, hermano, la única manera de vencer nuestros propios temores es desde la fuerza de Dios, en dependencia a Él, no al otro lado. Y ahí nos cuesta, porque pasa el tiempo y consideramos que nuestros temores son parte de nosotros. Como nuestros niños chiquitos. Yo soy así. No, usted no puede seguir así. Tal vez su temor al fracaso lo acompañó toda la vida, pero ya no. ¿Usted es nueva criatura? Tal vez su temor a hacer cosas nuevas lo acompañó toda la vida. Su temor a la muerte, su temor a la enfermedad, ya no. Ya no, usted hace parte del reino de la luz. Cristo nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, haciendo de nosotros nuevas criaturas. Siendo diferentes, gobernados por un Dios que es absolutamente bueno y misericordioso. No podemos continuar igual. David lo entiende muy claro. Él entiende la dependencia profunda por Dios, pero también entiende que su fuerza está en Dios y no en él. ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado que ha dicho, voy a empezar ahora sí? Ya no me va a dar más miedo, ya voy a hacer. Y cuando se enfrenta a la situación, ¿qué pasa? Le pasa lo del chavo, le da la garrotera. Y queda ahí. Y es el mismo ciclo, porque usted se enfrenta a ese temor, su corazón cae en el mismo dolor, llega el mismo fracaso y ya no sale de ahí. Yo sabía que esto iba a pasar. Claro, porque nosotros sabemos cómo reacciona nuestra fortaleza. Quiero hoy llamarlo a Cristo. Mire, el Evangelio, hermano, salva a los perdidos. ¿Ok? Por eso dice Cristo que prediquemos a todas criaturas, ¿cierto? Salva a todos. A todos los que el Señor quiere, vienen por el Evangelio. Pero para nosotros, los que estamos en Él, el Evangelio tiene el poder de transformarnos día tras día. De cambiar nuestra concepción de vida. De no continuar siempre siendo presas de lo mismo. Hoy es un día diferente, hermano. La invitación de Cristo, le repito, es la misma. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí hace referencia a necesidad, a dependencia. Sin Dios no podremos vencer jamás. Venga el Señor. No sé cuáles son sus temores. Venga el Señor. Recuerda el texto, clamé a Dios y Él me oyó. ¿Y qué pasó? Me libró de todos mis temores. Por lo tanto, hermano, no solo se queda allí
mostrándonos ahora la dependencia de David por su Señor, sino que ahora en la segunda parte del verso 1 dice: Jehová es ¿qué? La fortaleza de mi vida. No solo era la luz, no solo era la salvación, sino era ¿qué? La fortaleza de mi vida. Quiero leer esta frase de Martin Lloyd-Jones. Dice: David tenía habilidad como guerrero, mucha experiencia, y debió como hombre haber tenido una fortaleza física impresionante. Sin embargo, él miró al Señor como la fortaleza de su vida. David conocía algo de lo que el apóstol Pablo escribiría muchos años después: la fortaleza en el Señor y el poder de su fuerza. Claro, si tuviéramos la oportunidad de conocer a David, David debió haber sido un hombre atléticamente fuerte. Era un guerrero, no era un flaco ahí esgualamido. No, tenía que ser un hombre como un militar, ¿no? Con el cuerpo formado para eso. Y seguramente conocía tácticas militares para defenderse en el frente de batalla, pero por supuesto que sí. No podía ser como enviar a cualquier fulano al frente de la guerra. No, él sabía cómo moverse, cómo actuar. Pero note que él no dice que la fortaleza de su vida está en su capacidad. Note que él no dice que la fortaleza de su vida está en su ingenio. La fortaleza de su vida es Jehová. Y como resultado, ¿de quién he de atemorizarme? El llamado en esta mañana a todos nosotros, hermanos, es precisamente ese: venir al Señor. Porque temores tenemos todos. ¿Cuántos? Muchos. Pero no tenemos a un solo Señor, el cual es sobre todos, en nosotros, con nosotros. Él fue quien fue a la cruz y venció allí. Y de su plenitud necesitamos todos tomar. Y en esta mañana es importante recalcar el hecho de nuestra dependencia al Señor. Dependencia no solo de palabras, dependencia no solo de pensamientos, sino de actos y de necesidad. Necesito venir delante del Señor. Necesito traer todo mi corazón delante de Él. Necesito entender que esta tierra está gobernada por el mismo Satanás y que en ese reino que Él tiene quiere paralizarme. Yo necesito a mi Señor para vencer. Yo necesito salir adelante. Necesito que mi mente cambie, y eso solo sucede en Cristo Jesús. No podemos continuar igual como hasta el día de hoy ha sucedido. Normalmente para cerrar un sermón se hace una aplicación, ¿verdad? Hoy me voy a saltar la regla porque soy el pastor. Quiero leerle el capítulo 15 de Éxodo. Quiero leerle cómo hombres como usted y como yo, atrapados en un sistema muy difícil, Dios los libertó. Dice así: después de cruzar el Mar Rojo, Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar.
se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab los sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reina eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Usted y yo fuimos trasladados de un reino de esclavitud. Usted y yo éramos esclavos de un sistema que nos estaba matando. Hoy Cristo nos liberó. De manera que deberíamos vivir con esta conciencia de este texto que acabamos de leer. Jehová es grande, Jehová es fortaleza, Jehová es victorioso, su mano es poderosa y en Él estamos nosotros. Todos los temores que hasta el día de hoy le han hecho tanto daño en Cristo podrán ser vencidos. Debe creerlo. Y quería leerle este último párrafo. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Pero note aquí, más los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Usted y yo tenemos un trato diferente. Sobre nosotros está la gracia de nuestro Dios. Nosotros pasaremos en seco. No moriremos, sino que viviremos y contaremos las grandezas de nuestro Dios. Vamos a orar.